El hardware es el gran olvidado de la innovación. Cuando teníamos la ley, el software realmente fue reconocido como industria en el 2004, con una llamadita a Néstor, que estaba en el exterior, está esta ley para aprobar, y se aprobó. Era una ley con un solo artículo que decía que el software también era industria. Y ahí salió lo que fue el Fonsoft. Fernando, además de la posición que tiene ahora, tenía una posición fundamental en la promoción de la innovación ya desde los gobiernos de Cristina. Y justamente el equipo de gente que estaba con el software no quería saber nada de hardware, a lo sumo de sistemas embebidos, que eso creció. Y el hardware, bueno, viene a ser reivindicado desde Conectar Igualdad, y ahora con el tema de los semiconductores. Yo, que soy uno de los pocos que tuvieron el privilegio de trabajar en semiconductores hace tiempo, realmente poder trabajar desde la oblea de silicio, el corte, las máscaras, que hay gente nuestra, ahora está en Austria, que lo ha hecho. Así que bueno, muchas gracias, Cristian, y vamos ahora a conocer Peso Argentino, que es un emprendimiento orientado al pleno empleo. Nos va a contar Fede Zariski, que es muy preciso y tiene mucha pasión en este proyecto. Compañeros, compañeras, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para mí es un orgullo estar en esta casa, estar en el barrio. La verdad que mis altos respetos a la Dorrego, porque realmente el trabajo que hacen, que hicieron durante la pandemia, que hacen constantemente para discutir estas cosas y muchas otras en el barrio, es para sacarse el sombrero, así que mis felicitaciones. Bueno, yo la verdad que toda la data que tiró Cristian, yo estoy muy lejos de lo que es esa especificidad tecnológica. Pero lo que voy a tratar de compartirles es el programa que venimos desarrollando, que venimos pensando, que se publicó en mi última producción, en mi último libro, que se llama Regeneración Trabajadora 2030, Construcción Épica del Pleno Empleo para la Paz, y donde después de hacer, en toda la primera parte, después de hacer todo un análisis político, social, coyuntural sobre la situación del trabajo y del empleo, se hace una propuesta. ¿Por qué? Porque desde un lugar militante, de un lugar de académico, quizás solamente lo deben haber escuchado varias veces, esto de que sobreabunde el tema de los diagnósticos, ¿no? Nos quedamos muchas veces en las palabras, en lo que hay que hacer, y después hay poca acción. Entonces, de alguna u otra manera, en esa producción para mí era importante terminarla con una propuesta concreta. Esa propuesta se sintetiza en un programa que se llama Peso Argentino, Pleno Empleo Sostenible, donde la sigla significa eso. Y de alguna u otra manera, el tema del pleno empleo es un valor, es un concepto compuesto que, justamente como decía Cristian, la política, esa política que apuesta al individualismo, nos lo ha sacado. Porque lo cierto es que nosotros estamos todo el tiempo construyendo desde lo colectivo, pero nos fue borrando de ciertos lugares, como por ejemplo el pleno empleo. Y voy a tratar, desde esta idea de charla, de este encuentro, vincular la importancia de la tecnología con el programa. Voy a tratar de contarles y vincular la tecnología desde este lugar. Una de las premisas con las cuales se desarrolló el programa de Peso Argentino, desde lo teórico, porque al momento no hay implementación, justamente es esto, de que hay un avance de la tecnología en el mundo y que ese avance tecnológico surge o aparece como una amenaza para el conjunto de los trabajadores. Esto sucede, lo sienten, lo sentimos. Hay una idea, hay hipótesis que que aparecen, pero en algunos lugares esto tiene mella y en otros lugares no. Hay lugares como por ejemplo Esmata,
cuando sucedió que en Toyota fueron a robotizar toda la planta, bueno, Esmata se sentó con los empresarios y le dijo, ¿ustedes van a robotizar? Bueno, nosotros les paramos la producción. Acá pueden robotizar, pueden aumentar la tecnología creciendo de manera conjunta sin que suspendan ningún trabajador. Bueno, se sentaron el sector empresarial, se sentó el sector sindical y ¿qué hicieron? Llegaron a acuerdos donde la producción siguió, se expandió porque empezaron a vender las camionetas a Brasil y a toda América Latina y donde no despidieron ni un solo trabajador. Entonces, ahí la tecnología empieza a aparecer como un desafío, pero también, y como el compañero Gonza ayer me aportaba, empieza a haber una reciprocidad entre la parte tecnológica, la producción de los trabajadores y lo que sucede en la parte social. En la parte social y comunitaria, que en definitiva es la base nuestra de la construcción colectiva, de la comunidad organizada y de una matriz productiva que piense desde el que está produciendo las materias primas hasta aquellos que tienen la intención de poder exportar nuestros elementos manufacturados. Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál fue la premisa para poder pensar el programa de peso argentino? Una de las premisas justamente fue esa. Che, ¿qué es lo que está pasando para desentendernos del concepto de pleno empleo? ¿Qué significa el pleno empleo? Que todas las personas puedan tener la capacidad de acceder al derecho a trabajar. Y el derecho a trabajar es un derecho constitucional y no puede ser que nosotros tengamos la cantidad de trabajadores informales y la cantidad de trabajadores desempleados que no tienen la posibilidad de garantizar su plato de comida ni su techo, etc. Entonces, desde ese lugar es que donde nosotros decimos, es un derecho constitucional y es un derecho humano. El derecho constitucional y el derecho humano parten desde una base donde decimos, bueno, a ver, la Constitución Nacional ya nos avala para poder defender y para poder argumentar cuál es la vinculación. Volvemos con la tecnología, volvemos con lo social. Entonces, cuando empezamos a escalar un poquito más, nos encontramos que la OIT también tiene, la Organización Internacional del Trabajo, también tiene bases fundamentales que hablan sobre la necesidad de generar políticas vinculando la tecnología con la mano de obra y actualizada al momento que vivimos hoy. Con todas las complejidades de este mundo, de este siglo XXI, atravesados con una pandemia que se llevó muchas personas en todo el mundo. Entonces tenemos la Constitución Nacional que avala la idea del pleno empleo. Tenemos la OIT que avala también en sus premisas más importantes la idea fundamental del trabajo. Y en tercera base teórica tenemos a las Naciones Unidas con la Agenda 2030. No sé si están al tanto, pero en el 2015 se plantearon Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y donde el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 es trabajo decente y crecimiento económico. Para comentarles un poco, el trabajo decente, ese concepto compuesto, se lo incorporó la Argentina, porque en sí Naciones Unidas solamente manejaba la idea del trabajo. Y nosotros, desde nuestra historia de resistencia, de nuestra historia productiva, de nuestra historia donde tenemos empresas estatales, tuvimos y tenemos empresas estatales, hace que nosotros podamos decir, el trabajo no es cualquier tipo de trabajo. No es cualquier tipo de trabajo. Tenemos que bregar porque nuestras políticas acompañen el desarrollo productivo con trabajo decente, no cualquier tipo de trabajo. Y esa discusión está en Naciones Unidas. Entonces, habíamos dicho la Constitución Nacional, la OIT y la Agenda 2030 de Naciones Unidas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8. Todo esto nos da un marco teórico increíble
para poder justificar y para poder argumentar la propuesta de un proyecto de pleno empleo. ¿Cómo no vamos a discutir esto? ¿Cómo nuestros diputados, nuestros legisladores, nuestros senadores no están discutiendo el pleno empleo en Argentina? Bueno, empiezan a aparecer un montón de problemas inflacionarios, un montón de problemas políticos, que es la deuda que tuvimos con el FMI, la deuda que tuvimos y que arrastramos de la última dictadura militar. Y ustedes dicen, bueno, che, pero te está yendo y en realidad estamos hablando de tecnología en esta charla. Bueno, ahí es donde intentamos vincularlo con la tecnología, porque la tecnología termina siendo una herramienta de inversión en lo que estamos, en nuestra matriz productiva. Y si esa herramienta de inversión solamente se la quedan los que tienen el sentido político de acumulación, bueno, terminamos cayendo en ese 1% de los ricos del mundo que tienen la mayor cantidad de las riquezas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que incorporar, para poder abordar el tema del pleno empleo, la distribución de las ganancias. La distribución de las ganancias que tienen que estar pensadas directamente vinculadas a la tecnología. ¿Por qué? Hay una serie de hipótesis que son falsas y que en general caemos en esos errores, que es, por ejemplo, esto de tener divisas, ¿no? Acá estamos. Mayor inversión. Cuando dicen, no, porque vamos a conseguir inversión y para poder industrializar y demás. Bueno, mayor inversión no genera más empleo. De pronto puede venir alguien con una carretilla, un container lleno de dólares y puede comprar tanta cantidad de terrenos en cualquier lugar de la Argentina, poner un montón de naves, poner un montón de robots, producir un montón y llevarse esa guita afuera. ¿Cuánto empleo generó? La soja, la producción de soja, que son hectáreas y hectáreas y hectáreas con... Hoy en día creo que se manejan por control remoto los tractores. O sea, no es que están los compañeros ahí cosechando. No, tenés hectáreas y hectáreas y hectáreas y por ahí hay 15 trabajadores. Entonces, esa primera hipótesis de mayor inversión, bueno, no es así. No es así. Tenemos que pensar cómo viene esa inversión, cuál es la tecnología que viene con esa inversión y qué cantidad de trabajadores incluye esa inversión. O sea que esa es falsa. La segunda, mayor crecimiento económico, más empleo, falso. No, una cosa es crecer económicamente vinculado a la tecnología y otra cosa es generar empleo. El proyecto es peso argentino, es pleno empleo y sostenible. No es pleno empleo de un momento de 4 años de un gobierno. Es hacerlo sostenible. Y mayor incorporación de divisas. Esa es la tercera hipótesis. Incorporar más divisas. Uno puede agarrar y decir, de hecho, nuestro principal candidato de Unión por la Patria, lo que dice es, muy clarito, muy sintético, dice, nosotros tenemos que fortalecer la moneda nacional, muy clarito, lo pueden buscar, fortalecer la moneda nacional teniendo bien al conjunto de los trabajadores y generando producción nacional. Y también tenemos que incorporar divisas. Pero y también tenemos que incorporar divisas, no solamente incorporar divisas, porque si no, ¿qué pasa? Termina operando las otras dos hipótesis. Las inversiones o las divisas van hacia lugares de concentración y de acumulación, que hay todo un sector de la población que está pensando para eso. Entonces, esa es la tercera hipótesis, que es falsa. Mayor incorporación de divisas, más empleo. Entonces, repasando un poco, ¿cuál es el eje central del pleno empleo, de peso argentino? Perdón. El eje central es, como les decía antes, vincular la mano de obra, que en el caso de la tecnología también es sería el trabajo intelectual, porque lo cierto es que
los programadores, por ejemplo, estaban como corriéndose hasta hace un tiempito atrás, decían, bueno, a nosotros todavía la tecnología no nos va a tocar. ¿Por qué? Porque las máquinas y los robots vienen por el trabajo de mano de obra, no vienen por el trabajo intelectual. Bueno, ahora los programas están generando programas que a la vez se fijan cuáles son los errores y los están corriendo. Entonces, empiezan a caer absolutamente todas las profesiones. Todas las profesiones, desde las que usan el cuerpo hasta las que usan el esquema intelectual. Entonces, ¿cuál es el espacio que nosotros tenemos al mundo del trabajo? Y acá es donde quiero incorporar algo porque está vinculado con el espacio de la tecnología. ¿Cuál es la esencia? Nosotros decimos, bueno, para nosotros el trabajo y el empleo tiene que ser el ordenador social. ¿Por qué? Porque hay un proyecto, por ejemplo, en el cual yo no estoy de acuerdo, por lo que les voy a decir ahora, que es el salario básico universal. Si nosotros agarramos, no se trata solamente de la repartición de las ganancias que generan las principales empresas. No alcanza con eso, porque pónganle que nosotros vamos hacia ese esquema, que decimos, bueno, estas empresas reparten y nos dan la plata para poder distribuírsela en cierta cantidad de población, en millones, en los que están desempleados, para que se queden en sus casas y cobren una plata, sean 40, 50, díganme el número que quieran. Lo importante es que nosotros tenemos que pensar en que la esencia de la construcción nuestra colectiva es fortalecer una matriz en donde todos nos podamos sentir útiles con la vida en sociedad. No sirve de nada que a nosotros nos den una plata para quedarnos en nuestras casas, porque lo vemos a los pibes en los barrios que están cobrando el plan social y que se sientan inútiles, que se sientan que no sirven para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque cobran una plata y nadie los llama. Nadie los llama para capacitarlos, nadie los llama para integrarlos. Están ahí, boyando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y por eso el programa de peso argentino. Tenemos que lograr que esa acumulación de ganancias se distribuyan para generar empleo. Sean 3, 4 o 5 horas por día, pero que los compañeros de nuestra Argentina a lo largo y a lo ancho del país tengan la posibilidad de acceder al derecho básico y humano de poder trabajar, de que pueda agarrar y poder tener un ministerio, como por ejemplo el Ministerio de Producción o el Ministerio de Trabajo, donde cualquiera que quiera trabajar levante un tubo, llame y diga, che, quiero trabajar, bueno, vas a trabajar como repositor en el Coto de Avellaneda y que puedas empezar a trabajar mañana ahí, en blanco, con los derechos y todo lo que esto implica con los aportes previsionales, etcétera, que esa es otra de las cuestiones que tenemos ahí, que se va generando como un hueco y una mancha negra. Entonces, para ir cerrando, hay 5 poblaciones que para mí son importantes remarcar, de por qué esto del pleno empleo. Son poblaciones que históricamente estuvieron excluidas. Una son las mujeres. Siempre en todo proceso en todo proceso informal del mundo laboral como del desempleo, lo cierto es que las mujeres siempre están corridas. Están corridas en lo que tiene que ver con la capacidad de acceso al trabajo y en lo que tiene que ver con los lugares de poder dentro del sistema productivo. Eso por un lado. Por el otro lado, la segunda población son los jóvenes. Hoy en día los jóvenes salen del secundario, de hecho tenemos reuniones con los pibes y nos dicen, el mundo del trabajo es algo que, el mundo del trabajo formal es un mundo que no conocemos. Para los que somos trabajadores en relación de dependencia y estamos sindicalizados, porque yo tengo trabajo sindical, cuando me dicen una cosa así, a mí me agarran ganas de, no sé, digo, ¿cómo no conoces el mundo de los derechos? El mundo de que si te enfermas tener licencia, de que tener vacaciones pagas, etcétera, etcétera. Podríamos estar hablando largo rato sobre eso. Entonces, los jóvenes, para poder conseguir su primer trabajo, ¿qué le dicen? A modo de burla, que un joven te agarre y te diga, ¿sabés lo que me preguntaron en mi primer día de trabajo? O en la entrevista, mejor dicho, si tenía experiencia. Acaban de salir del secundario. ¿Qué experiencia va a tener? Entonces, el primer choque es ese. Es
Un tipo que para poder, un tipo o una mina que de pronto los está invitando a ser parte de la matriz productiva, que es lo colectivo de lo que hablábamos antes, lo primero que te dice es una verdugueada en la jeta. No sirve. Tenemos a los pibes que se deprimen porque no pueden irse de sus casas, no pueden independizarse, no pueden estudiar y un montón de cosas más. Entonces, la segunda población es esa, son los jóvenes. Después la tercera población son las personas discapacitadas. Tenemos 5 millones de personas discapacitadas en la Argentina, 5 millones, de las cuales obviamente tenemos distintos niveles de discapacidad. Pero hay muchas de esas que son parte de la población económicamente activa, pueden trabajar. Entonces, ¿por qué no le vamos a poder brindar un lugar para que puedan trabajar, puedan ser incluidos? Porque la inclusión no significa poder agarrar y decirle, ay, mirá, es parte de otro tipo de población. No, hay que incorporarlos como tal. Si tienen ganas de trabajar, porque la población económicamente activa es toda que está compuesta por todas aquellas personas que pueden trabajar y que quieren trabajar. Entonces, si hay una persona discapacitada que puede trabajar y que quiere trabajar, tiene que trabajar. Y el Estado tiene que estar ahí presente para poder generar ese espacio. Esa es la tercera población. La cuarta población son las personas trans, que toman la decisión de tener una diversidad sexual distinta y que obviamente son estigmatizadas, son excluidas de la vida social en general, pero del empleo. Hay en algunos sectores de la gestión pública que hay cupos mínimos que, bueno, no se llevan adelante el control de eso y esa exigencia, pero hay un cupo mínimo trans que habría que profundizarlo. Y por último, tiene que ver con las personas adultas sin edad para jubilarse. Una persona de 55 años, que de hecho me llegan casos como este, ingenieros que trabajaron, ponele, en alguna empresa importante como YPF y a los 55 años se queda sin trabajo, en el caso de un varón, ¿no? 55 años, ingeniero, ¿dónde va a trabajar? ¿Quién lo va a tomar? Sabiendo que hay una cantidad de trabajadores y de estudiantes que están queriendo ahí conseguir un lugarcito. Lo tienen corrido. Entonces hay una población enorme de adultos mayores sin edad para jubilarse, porque si está para jubilarse son 2 años, bueno, se jubilan, el Estado podría acompañar, pero no. Una persona, varón, que tiene 55 años, ingeniero, que se tiene que jubilar, le faltan 10 años. Y es una persona que tiene una experiencia increíble. Entonces el Estado ahí tiene que tratar de estar con una ley que acompañe esto, que acompañe la incorporación de trabajo, porque si no, así como tenemos los pibes que se quieren ir afuera del país, porque acá no encuentran futuro y esperanza, bueno, también tenemos a los adultos mayores que están nutridos de un montón de experiencia que necesitamos tenerlo también dentro de la matriz productiva. Pero para esto tenemos que tener una concepción general, como decía Juan Domingo Perón, comprender el panorama de lo colectivo, comprender el panorama de que para fortalecer la matriz productiva desde un lugar tecnológico y estratégico, tenemos que comprender el panorama todo. Y por último, y ya termino, decirles que hay 2 cosas. Una, fundamental, la interacción entre todos los sectores. Necesitamos hacer interactuar. El sector político, fundamental. No puede estar mirando para cualquier lado, tiene que estar mirando el presente y mirando la realidad compleja en la que estamos inmersos. Segundo, el sector sindical tiene que estar dialogando y viendo qué le está pasando a la estructura sindical para revisar por qué perdimos 5 millones de trabajadores que están en la informalidad. ¿Quiénes los ganaron? Los ganaron los movimientos sociales, que son los nuestros, pero en esquema de precarización. Entonces tenemos que ver qué pasa en el sindicalismo para saber por qué perdimos 5 millones de trabajadores. Después el sector científico-académico. Tenemos increíble cantidad de doctores, magíster y demás y miles y miles de tesis sobre la situación del trabajo, sobre la idea del futuro, sobre la cuestión sociológica de lo que pasa en los barrios populares. Bueno, ahora hay que hacer interactuar todo eso y hay que transformar la realidad, porque si no nos quedamos en la teoría y la verdad que lastima un poco ponernos a hablar de la complejidad de lo que pasa sin poder transformar. Y después el sector empresarial.
Son estos sectores que tienen que dialogar para poder transformar la realidad en la que estamos. Porque la tecnología es una cuestión de inversión y tienen que estar todos estos sectores en combinación. Por último, decirles esto de la esencia del peso argentino. ¿Qué es lo que plantea? Plantea hacer un proyecto de ley y que el proyecto de ley, ¿qué dice? Que se puedan categorizar todas las unidades productivas del país, desde el kiosco de acá a la esquina hasta la megaminería, con una categoría A, B, C, D, hasta la Z, según los niveles de ganancia. Hoy los niveles de ganancia están categorizados en 3 categorías en las cuales se les cobra 25, 30 y 35% de las ganancias. Bueno, Mercado Libre hace su fiesta porque nadie lo controla, tiene su sede en Uruguay, trabaja acá, se la lleva toda y paga, o sea, no paga nada en ese caso. Y es empresa unicornio, que cotiza en dólares. Entonces, categorizar las unidades productivas de todo el país para aplicarle condicionamientos de empleabilidad mínima. ¿Qué significa esto? No más impuestos. Es empleabilidad mínima. Es agarrar y decir, Mercado Libre, si sos empresa unicornio, bueno, no podés tener 8.500 trabajadores. Por lo menos tenés que tener 20.000. Que ese sea el piso. No, inventá. Tenés al Rappi funcionando para vos, bueno, a todo ese personal ponelo en blanco. Tenés a una empresa terciarizada para limpiar los vidrios de tus sedes, bueno, contratalos en blanco, por un salario mínimo vital y móvil. Así que la propuesta concreta de peso argentino es eso, es categorizar todas las unidades productivas del país y a esas categorías darle una aplicación mínima de contratación. Y esas contrataciones serían, se les sacaría un poco de lo que ellos pagan de impuestos para generar una matriz productiva sólida donde la inversión en tecnología e innovación esté en manos de esta interacción conjunta entre el Estado, el sindicato, las empresas y los movimientos sociales. Muchísimas gracias.